La pura verdad sobre la Reforma Protestante, capítulo 5. Como hemos visto, en vísperas de la Reforma hubo muchas quejas y abusos que pedían reformas. Aquellos que eran responsables del bienestar espiritual y material de la gente se contentaban con preservar el statu quo, porque servía para su propio enriquecimiento y ventaja religiosa o política. Sin embargo, la gente clamaba por alivio financiero, por al menos alguna medida de libertad política, y el yugo de la opresión religiosa pesó sobre la población de Europa. Se necesitaba alguna personalidad sobresaliente para hacer sonar el grito de alarma que inevitablemente desencadenaría una explosión universal que había estado ardiendo durante mucho tiempo. Sin embargo, ningún líder ordinario, sin importar sus ideales o brillantez personal, podría cumplir este papel. Se necesitaría a alguien que pudiera identificarse con los anhelos tácitos de los príncipes locales, las clases medias, los campesinos, que pudiera identificarse de manera única con sus quejas sufridas durante mucho tiempo y así convertirse en un símbolo del impulso universal de una revolución completa en la vida religiosa, social y política de ese día. Tal hombre fue Martín Lutero. La completa identificación de Lutero con la Reforma Protestante, la singularidad de su personalidad como su centro y punto de reunión, está atestiguada por todos los historiadores. Fisher describe esta circunstancia. Incuestionablemente, el héroe de la Reforma fue Lutero. Sin él y su poderosa influencia, otros movimientos reformadores, incluso los que tuvieron un comienzo independiente, como el de Zwingli, podría haber fracasado en el éxito. Lutero, aparte de la Reforma, dejaría de ser Lutero. La Reforma, página 87. Una comprensión de los hechos básicos relacionados con la infancia y la juventud de Lutero es importante como trasfondo para una comprensión adecuada de sus creencias y doctrinas posteriores. Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, en 1483, hijo de un campesino. La familia se mudó a Mansfield 6 meses después del nacimiento de Lutero, y él fue criado allí en una atmósfera de austeridad y virtud disciplinada. Se da una visión íntima de los primeros años de la vida familiar y escolar de Lutero en una obra reciente de Roland Bainton. Se dice que Lutero dijo: «Mi madre me azotó por robar una nuez hasta que salió la sangre. Una disciplina tan estricta me llevó al monasterio, aunque ella lo decía bien». Este dicho se ve reforzado por otros dos. «Mi padre una vez me azotó de modo que huí y me sentí feo con él hasta que se esforzó por recuperarme. En la escuela me azotaron en una sola mañana 15 veces por nada en absoluto. Se me pidió que rechazara y conjurara y no había aprendido la lección». Aquí estoy, por Roland Bainton, página 17. Incluso en estos primeros vistazos podemos ver un patrón de incidentes que finalmente llevaron a Lutero a querer escapar de la autoridad y de cualquier necesidad de obediencia. Necesitamos entender su trasfondo de superstición y miedo medieval para comprender completamente su énfasis en la fe sola en años posteriores. La atmósfera de la familia de Lutero era decididamente la de un campesinado rudo, pero había un fuerte sentimiento religioso en la familia y su padre, Hans, rezaba junto a la cama de su hijo y su madre era conocida en la comunidad como una persona muy devota. Sin embargo, muchos elementos del antiguo paganismo alemán se mezclaron con la mitología cristiana en las creencias de los campesinos. Los bosques, pensaban, estaban poblados por elfos, gnomos, hadas, brujas y otros espíritus. La propia madre de Lutero los creía capaces de robar huevos, leches y mantequilla. El propio Lutero conservó muchas de estas creencias hasta su muerte. Una vez dijo: «En mi país natal, en la cima de una alta montaña llamada Pubelsberg, hay un lago en el que, si se arroja una piedra, se levantará una tempestad sobre toda la región porque las aguas son la morada de los demonios cautivos.
Benton, página 19. Su temprana vida religiosa católica estuvo llena de escenas de campanarios, agujas, claustros, sacerdotes, monjes de varias órdenes, colecciones de reliquias, repique de campanas, proclamación de indulgencias, procesiones religiosas y supuestas curaciones en santuarios. En todas estas cosas tuvo una educación religiosa normal para esos días. A los 15 años, Lutero fue enviado a la escuela de Eisenach, donde su madre tenía parientes. Al igual que muchos de los otros estudiantes pobres allí, se vio obligado a cantar en las calles pidiendo pan. En 1501, Lutero fue a la Universidad de Erfurt, habiendo acordado con su padre estudiar una carrera legal. Mientras aún era estudiante allí, una serie de crisis espirituales alteraron el curso de Lutero y finalmente redirigieron toda su vida. Antes de relatar los acontecimientos concretos que llevaron a Lutero a apartarse de la vida ordinaria que su padre había planeado para él, sería útil notar el efecto que la formación religiosa normal de esa época tuvo en los jóvenes en general y en Lutero en particular. Solo hay un aspecto en el que Lutero parece haber sido diferente de otros jóvenes de su tiempo, a saber, en que era extraordinariamente sensible y estaba sujeto a periodos recurrentes de exaltación y depresión de espíritu. Esta oscilación del estado de ánimo lo atormentó durante toda su vida. Testificó que comenzó en su juventud y que las depresiones habían sido agudas en los 6 meses anteriores a su entrada en el monasterio. Benton, página 20. Podemos ver que Lutero tenía una mente muy perturbada. Este problema de mal humor, agravado por un sentimiento de culpa perpetua que engendraron las doctrinas católicas, hizo que Lutero buscara un tipo de liberación emocional de estos conflictos internos. Benton afirma: la explicación radica más bien en las tensiones que la religión medieval indujo deliberadamente, jugando alternativamente con el miedo y la esperanza. El infierno se avivó, no porque los hombres vivieran en un temor perpetuo, sino precisamente porque no lo hicieron, y para infundir suficiente miedo para llevarlos a los sacramentos de la Iglesia. Si estaban petrificados por el terror, el purgatorio se introducía a modo de mitigación como un lugar intermedio donde aquellos que no eran lo suficientemente malos para el infierno, ni lo suficientemente buenos para el cielo, podían hacer más expiación. Si este alivio inspiraba complacencia, la temperatura avanzaba en el purgatorio, y luego la presión se relajaba nuevamente a través de indulgencias. Gere, primero Stan, página 21. Por lo tanto, podemos ver que la sensibilidad de Lutero fue fácilmente aprovechada por los temores religiosos que se habían inculcado desde la infancia. Estos temores eran una parte integral del sistema, que Lutero finalmente llegó a aborrecer. Quizás el primero de una serie de eventos que llevaron a Lutero gradualmente a su eventual papel como reformador fue un descubrimiento que hizo cuando tenía 20 años y ya había obtenido su licenciatura. Sucedió que mientras miraba un día los libros de la biblioteca de Erfurt, tomó casualmente una copia de la Biblia en latín. Esta fue la primera vez que tuvo una copia de la Biblia en sus manos y se sorprendió de la riqueza de su contenido y la estudió con entusiasmo. Fisher, The Reformation, página 88. Aunque había estado absorto durante algún tiempo en estudios humanísticos, al leer las Escrituras por primera vez en esta y en las siguientes ocasiones, las profundas ansiedades religiosas que lo habían afectado desde niño regresaron y comenzaron a ocupar sus pensamientos. Más tarde, al regresar a Erfurt de una visita a sus padres, se levantó una tormenta y un rayo derribó a Lutero y a su compañero. Lutero se recuperó rápidamente, pero se conmovió profundamente cuando descubrió que su amigo, Alexis, había sido asesinado. En ese momento, Lutero decidió hacer las paces con Dios y pronto ingresó en el monasterio agustino de Erfurt para convertirse en sacerdote. En 1507 fue ordenado sacerdote, pero sus estudios y ejercicios espirituales no lograron traerle la paz interior que tan desesperadamente buscaba. Fue animado a estudiar pasajes de las Escrituras y de los padres de la Iglesia por Stapuitis,
el vicario de la orden. Pero este estudio, aunque útil, no calmó la inquietud y el tormento interior de Lutero. Durante este tiempo, muchos quedaron impresionados por la notable aparición de Lutero. En 1518, un contemporáneo dijo de él: apenas podía mirar al hombre a la cara, un fuego tan diabólico salía de sus ojos. Hauser, The Period of the Reformation, página 8. Sintiendo un profundo sentido de insuficiencia personal y pecado, se dispuso a realizar todas las buenas obras que se prescribieran para salvar su alma. Y hubo muchos ejercicios de este tipo recomendados por el catolicismo de ese tiempo. Ayunaba a veces 3 días seguidos sin una migaja. Las temporadas de ayuno eran más consoladoras para él que las de festejo. La Cuaresma fue más reconfortante que la Pascua. Se impuso vigilias y oraciones superiores a las estipuladas por la regla. Se quitó las mantas que le permitieron y casi se congeló hasta morir. A veces estaba orgulloso de su santidad y decía: no he hecho nada malo hoy. Entonces surgían dudas: ¿has ayunado lo suficiente? ¿Eres lo suficientemente pobre? Entonces se despojaría de todo excepto de lo que la decencia requería. Creía en su vida posterior que sus austeridades habían causado un daño permanente a su digestión. Benton, página 34. Todo lo que Lutero sabía de Cristo en este momento era que era un juez severo del que le gustaba huir. Bajo un sentimiento de condenación total, Lutero persistió en afligir su cuerpo y mente con los diversos ejercicios religiosos practicados por los monjes de su época. Si un monje alguna vez ganara el cielo por monje, ha dicho, yo también habría encontrado mi camino allí. Todos mis camaradas del convento darán testimonio de ello. Lindsay, History, página 427. Observe que todas estas cosas indican el fuerte apego de Lutero a la Iglesia romana. Era parte integral de ella, se había criado en ella, empapado de sus doctrinas. Y como suele ser el caso en casos similares, cuando llegó la ruptura fue violenta. El problema era que no podía satisfacer a Dios en ningún momento. Al comentar en su vida posterior el Sermón del Monte, Lutero dio una expresión escrutadora a su desilusión. Refiriéndose a los preceptos de Jesús, dijo: esta palabra es demasiado alta y demasiado dura para que alguien la cumpla. Esto se prueba no meramente por la palabra de nuestro Señor, sino por nuestra propia experiencia y sentimiento. Tomemos a cualquier hombre o mujer recto. Se llevará muy bien con aquellos que no lo provoquen, pero si alguien le ofrece la más mínima irritación, se enfurecerá. Si no contra amigos, entonces contra enemigos. La carne y la sangre no pueden elevarse por encima de él. Benton, página 34. Determinando en su propia mente que es imposible que el hombre realice lo que Dios requiere, Lutero continuó su búsqueda de una respuesta a su complejo de culpa. Habiendo sido nombrado profesor en la Universidad de Wittenberg, que funcionaba en relación con el monasterio agustino de allí, comenzó a dar conferencias sobre las epístolas de Pablo. Apenas había comenzado su exposición de la epístola a los romanos cuando sus ojos se fijaron en el pasaje: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Estas palabras causaron una profunda impresión en Lutero y reflexionó sobre su significado durante mucho tiempo. Cuando Lutero visitó Roma en algún momento durante este periodo, corrió por la ciudad lleno de ardor devocional, tratando de asegurarse las bendiciones espirituales que se ofrecían al ver varias reliquias sagradas y hacer penitencia en los santuarios sagrados. Mientras hacía penitencia en las escaleras del llamado Tribunal de Pilato, el inquietante texto de las Escrituras volvió a entrar en su mente: el justo vivirá por la fe. A lo largo de la estadía de Lutero en Roma, la desilusión comenzó a multiplicarse en su mente en cuanto al carácter de la Iglesia romana. Comenzó a ver en qué sistema corrupto y abominable se había convertido. Mientras oficiaba en varias misas en Roma, trató de mantener la dignidad y la reverencia que sentía que esta acción requería, pero estaba muy perturbado por la manera frívola y totalmente irreverente en que los sacerdotes romanos celebraban el sacramento del altar.
Daubigné relata: un día cuando estaba oficiando, descubrió que los sacerdotes en un altar contiguo ya habían repetido 7 misas antes de que él hubiera terminado una. Rápido, rápido, gritó uno de ellos, envía a Nuestra Señora de vuelta a su hijo, haciendo una alusión impía a la transubstanciación del pan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En otro momento, Lutero acababa de llegar al Evangelio cuando el sacerdote a su lado ya había terminado la misa. Pasa, pasa, le gritó date prisa, lo he terminado de una vez. Su asombro fue aún mayor cuando encontró en los dignatarios del papado lo que ya había observado en el clero inferior. Había esperado cosas mejores de ellos. Historia de la Reforma, página 68. Al regresar a casa, reflexionó sobre las escenas de los piadosos peregrinos en Roma que buscaban la salvación a través de varios esfuerzos, y se estremeció al recordar la frivolidad, la miseria moral y la falta de conocimiento espiritual real en esa ciudad, supuestamente la capital de la cristiandad. Las palabras de Pablo volvieron a él: el justo vivirá por la fe. Por fin sintió que podía entenderlos. Fischer relata el sentimiento de Lutero. A través del Evangelio se revela la justicia que vale delante de Dios, por la cual Él, por gracia y mera compasión, nos justifica por la fe. Aquí sentí de inmediato, dice, que había nacido completamente de nuevo y que había entrado por las puertas abiertas al paraíso mismo. Ese pasaje de Pablo fue verdaderamente para mí la puerta del paraíso. Vio que Cristo no ha venido como legislador, sino como Salvador, que el amor, no la ira ni la justicia, es el motivo de su misión y obra, que el perdón de los pecados por medio de él es un don gratuito, que la relación del alma con él y a través de él con el Padre, que se expresa con el término fe, el acto de respuesta del alma a la misericordia divina, es todo lo que se requiere. Este método de reconciliación no tiene las obras de la ley. La Reforma, página 91. Ahora vemos el punto central de toda la teología de Lutero. Esa doctrina de la justificación se convirtió en la piedra angular de todos los esfuerzos religiosos posteriores de Lutero. Solo eso le había proporcionado una sensación de liberación de su inquietante sentimiento de culpa y miedo a la condenación. Y podemos agregar verdaderamente, le dio una forma de eludir los requisitos de la ley espiritual de Dios que Lutero sintió que no podía cumplir y que finalmente llegó a odiar. Es evidente que en todo este pensamiento sobre la ley, Lutero estaba sustituyendo la idea católica de obras, rituales y penitencias por los 10 mandamientos de Dios. Obsesionado con la idea de evitar la necesidad de cualquier obediencia, comenzó a sentir que la fe por sí sola es suficiente para la salvación. La consecuencia lógica de la nueva posición de Lutero exigía un choque con Roma. Fue sobre la cuestión de la venta de indulgencias que se dio a conocer por primera vez su oposición directa a la doctrina católica ortodoxa. Después de su regreso de Roma, Lutero había reanudado su carrera docente en la Universidad de Wittenberg y continuó en su estudio de las Escrituras y en el desarrollo de su teoría de la justificación y la salvación. Con el apoyo de su superior, Taupitz, completó su trabajo para obtener su título de doctor para poder reemplazar a Taupitz asumiendo la cátedra de la Biblia en la universidad. En 1512 obtuvo el grado de doctor en divinidad y continuó su carrera docente. Mientras tanto, sus ideas sobre la justificación crecían y se desarrollaban. Escribió: anhelaba mucho entender la epístola de Pablo a los romanos y nada se interponía en el camino excepto esa expresión, la justicia de Dios, porque entendí que significaba esa justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia al castigar a los injustos. Mi situación era que, aunque era un monje impecable, me presentaba ante Dios como un pecador con problemas de conciencia y no tenía confianza en que mi mérito lo aliviaría. Por lo tanto, no amé a un Dios justo y enojado, sino que lo odié y murmuré contra él. Sin embargo, me aferré al querido Pablo y tuve un gran anhelo de saber lo que quería decir. Benton, página 49.
Observe que Lutero confesó que odiaba a Dios en la forma de legislador y juez. Es cierto que su falso concepto católico de obediencia lo confundió en cuanto a los verdaderos problemas espirituales en juego. Era como un hombre espiritualmente borracho buscando la salida de un abismo. Pero en su tormento mental por la enseñanza católica también estaba desesperadamente decidido a encontrar una forma de evitar la obediencia, la ley y la justicia. Lutero escribió: noche y día reflexioné hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo vivirá por su fe. Entonces comprendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia, Dios nos justifica a través de la fe. Entonces sentí que había renacido y que había atravesado las puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura adquirió un nuevo significado y mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se volvió para mí inexpresablemente dulce en un amor más grande. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo. Benton, página 49. Por lo tanto, podemos ver que con el creciente énfasis que Lutero estaba poniendo en la justificación solo por la fe, la práctica romana de vender indulgencias por el pecado sería particularmente desagradable para él y un abuso que naturalmente querría atacar. Dado que el asunto de las indulgencias fue la causa inmediata de la ruptura de Lutero con Roma, será particularmente útil en este punto citar una descripción académica de esta práctica y la redacción exacta de las indulgencias. Warey afirma: las indulgencias en la Iglesia romana son una remisión del castigo debido al pecado otorgado por la Iglesia y se supone que salvan al pecador del purgatorio. Según la doctrina de la Iglesia romana, todas las buenas obras de los santos, más allá de las que fueron necesarias para su propia justificación, están depositadas, junto con los méritos infinitos de Jesucristo, en un tesoro inagotable. Las llaves de esto fueron confiadas a San Pedro y a sus sucesores, los papas, quienes pueden abrirla a placer y transfiriendo una parte de este mérito sobreabundante a cualquier persona en particular por una suma de dinero, puede transmitirle el perdón de sus propios pecados o la liberación de cualquier persona por quien esté interesado de las penas del purgatorio. Tales indulgencias fueron inventadas por primera vez en el siglo XI por Urbano II, como recompensa a aquellos que fueron en persona a la gloriosa empresa de conquistar Tierra Santa. Posteriormente se otorgaron a cualquiera que contratara a un soldado para este propósito y con el paso del tiempo se otorgaron a aquellos que dieron dinero para realizar cualquier obra piadosa ordenada por el Papa. El poder de conceder indulgencias ha sido muy abusado en la Iglesia de Roma. El Papa León X, para llevar a cabo la magnífica estructura de San Pedro en Roma, publicó indulgencias y un permiso plenario para todos los que contribuyeran con dinero para ello. Al ver que el proyecto funcionaba, concedió a Alberto, elector de Mainz y arzobispo de Magdeburgo, el beneficio de las indulgencias de Sajonia y las partes vecinas, y repartió las de otros países a los mejores postores, quienes, para sacar el mejor provecho de su trato, consiguieron que los predicadores más capaces gritaran los valores de la mercancía. La forma de estas indulgencias era la siguiente: que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de ti y te absuelva por los méritos de su santísima pasión. Y yo, por su autoridad, la de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y del Santísimo Papa, concedida y encomendada a mí en estas partes, te absuelvo, en primer lugar, de todas las censuras eclesiásticas, de cualquier manera en que se haya incurrido. Luego, de todos tus pecados, transgresiones y excesos, por enormes que sean, incluso de los que están reservados para el conocimiento de la Santa Sede y hasta donde se extienden las llaves de la Santa Iglesia. Te remito todo el castigo que mereces en el purgatorio por su causa y os devuelvo a los santos sacramentos de la Iglesia, a la unión de los fieles y a la inocencia y pureza que poseíais en el bautismo, de modo que cuando mueras, las puertas del castigo se cerrarán y las puertas del paraíso de las delicias se abrirán. Y si no mueres ahora, esta gracia permanecerá en plena vigencia cuando estéis a punto de morir.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Historia de la Iglesia, páginas 224-25. Las brillantes descripciones que los vendedores ambulantes de indulgencias daban de su beneficio eran a veces casi increíbles. Si un hombre, decían, comprara cartas de indulgencia, su alma puede estar segura de su salvación. He aquí, dijeron, los cielos están abiertos. Si no entras ahora, ¿cuándo entrarás? Fue el gran abuso de esta práctica ya abominable lo que llevó a Martín Lutero a tomar una posición definitiva contra Roma. Por supuesto, tenía razón al oponerse a esta práctica. Tomar la posición que tomó requirió coraje. Pero la cuestión que deseamos considerar es si esto lo llevó a volver a la fe una vez entregada o simplemente a rechazar esa parte de la enseñanza católica con la que no podía estar de acuerdo y a establecer en su lugar otro sistema eclesiástico inspirado puramente humano que le convenía. En las cercanías de Lutero, la proclamación de la indulgencia para ayudar a reconstruir San Pedro en Roma fue confiada a un dominico, Tetzel, un vendedor experimentado. La indulgencia no se ofrecía realmente en la parroquia de Lutero, porque la Iglesia no podía introducir una indulgencia sin el permiso de las autoridades locales. En este caso, el elector Federico el Sabio no dio su consentimiento porque no deseaba que la indulgencia de San Pedro invadiera las indulgencias de la Iglesia de todos los santos en Wittenberg, Beighton, página 57. Pero Tetzel estuvo tan cerca que los feligreses de Lutero pudieron cruzar la frontera y regresar con algunas concesiones sorprendentes como resultado de la campaña de ventas de alta presión que Tetzel y sus compañeros vendedores ambulantes estaban realizando. Lutero se indignó con razón por esta desvergonzada imposición del Papa y se despertó la sangre de su reformador. Como práctica de la época, redactó 95 tesis para su debate y las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esto fue el 31 de octubre de 1517. Muchas de las tesis de Lutero apelaban a las desesperadas dificultades financieras de los campesinos alemanes e indirectamente apelaban al papado para que dejara de exigirles más dinero. En su 50ª proposición, Lutero sostuvo: a los cristianos se les debe enseñar que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujera a cenizas, que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Bettenson, Documentos de la Iglesia Cristiana, página 267. En las acaloradas discusiones que siguieron, Lutero declaró: los ingresos de toda la cristiandad están siendo absorbidos por esta basílica insaciable. Los alemanes se ríen de llamar a esto el tesoro común de la cristiandad. Dentro de poco todas las iglesias, palacios, murallas y puentes de Roma se construirán con nuestro dinero. En primer lugar, debemos levantar templos vivos, no iglesias locales, y solo por último, San Pedro, lo cual no es necesario para nosotros. Los alemanes no podemos asistir a San Pedro. Es mejor que nunca se construya a que nuestras iglesias parroquiales sean saqueadas. Beighton, página 61. El atractivo político de Lutero para sus compatriotas alemanes es evidente en todos los primeros escritos sobre este tema. No argumenta desde el principio espiritual de lo que es correcto o incorrecto ante Dios, sino principalmente desde la actitud nacionalista de que el dinero de las indulgencias debe gastarse en causas religiosas alemanas. El ataque de Lutero a la política financiera papal trajo un acuerdo entre los alemanes que habían sufrido durante mucho tiempo un sentimiento de agravio contra la jerarquía italiana como a menudo la consideraban. El otro punto de Lutero, que las indulgencias eran espiritualmente dañinas para el receptor y que el Papa no tiene poder absoluto sobre el purgatorio o el perdón de los pecados, también provocó controversia. Aunque era probable que el alemán promedio entendiera completamente solo la demanda de ayuda financiera, solo la conexión de Lutero de este agravio popular con la idea de la blasfemia contra la misericordia de Dios tendría el atractivo para crear una revolución popular.
Lutero no tomó medidas para difundir sus tesis entre la gente, pero otros los tradujeron silenciosamente al alemán y los imprimieron. Pronto se convirtieron en la comidilla de toda Alemania y la carrera de Lutero como reformador se había lanzado. Beinton, páginas 62 y 63. Cuando Lutero publicó por primera vez sus tesis, no tenía la intención de que se difundieran generalmente, pero ahora que habían sido distribuidos, los apoyó en discusiones posteriores y en tratados que escribió en su defensa. Aunque las noticias de estos acontecimientos viajaron lentamente, no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades de Roma supieran que la mayor parte de Alemania estaba tomando partido por Lutero. Se presentó una acusación contra Lutero en Roma, y el Papa encargó al cardenal Cayetano que lo representara en las conversaciones con Lutero. Se le dijo que tratara de persuadir a Lutero para que abandonara cualquier idea radical y que manejara el asunto con la menor perturbación posible. Hauser, página 20. Esto no pudo hacerlo y Lutero apeló al Papa mal informado para que lo hiciera cuando estaba mejor informado. Acto seguido, se hizo un segundo intento de mantener a Lutero dentro del redil romano. Karl von Militz, un nuncio papal, pudo ganarse la confianza de Lutero y llegar a un acuerdo para que mantuviera el silencio, siempre que sus enemigos también lo hicieran, hasta que los representantes papales pudieran examinar las nuevas doctrinas de Lutero. Y entonces, dijo Lutero, si estoy convencido de error, me retractaré voluntariamente y no debilitaré el poder y la gloria de la Santa Iglesia Romana. Hauser, página 22. Notamos que Lutero todavía consideraba a la Iglesia Romana como santa. Es importante darse cuenta de cuán profundamente inmerso estaba Lutero en las filosofías y doctrinas. Es cierto que finalmente llegó a estar en desacuerdo en varios puntos, pero hasta el final, Martín Lutero, nacido y criado como católico romano y sacerdote católico de profesión, estuvo literalmente saturado de los conceptos, dogmas y tradiciones que esa iglesia había acumulado a lo largo de la Edad Media. Todavía el 3 de marzo de 1519, Lutero escribió al Papa: Ahora, Santísimo Padre, protesto ante Dios y sus criaturas que nunca ha sido mi propósito, ni lo es ahora, hacer algo que pueda debilitar o derrocar la autoridad de la Iglesia romana o la de su santidad. No, más aún, confieso que el poder de esta Iglesia está por encima de todas las cosas, que nada en el cielo o en la tierra debe ser puesto delante de él, exceptuando solo a Jesús, el Señor de todos. Historia Universal de Alzog, página 195. A menos que estuviera mintiendo en esta carta, Martín Lutero, incluso en esta fecha tardía, sentía que la religión católica romana era la verdadera Iglesia de Dios en la tierra. Pero su tregua con Roma, para no hablar, iba a ser efímera. El doctor John Eck, un teólogo de Leipzig, desafió públicamente a Lutero a debatir sobre sus nuevas doctrinas. Hauser, página 22. Así que la batalla de palabras y panfletos revivió. En los debates, Lutero, como siempre lo hizo, confundió justificación y salvación. Sostuvo que la fe por sí sola, sin ninguna obra, es suficiente para la salvación. Cuando se enfrentó a declaraciones contradictorias de la epístola de Santiago, cuestionó la autenticidad de la epístola. Alzog, página 196. Es importante darse cuenta de que no una, sino muchas veces Lutero desafiaría la autoridad de cualquier libro de la Biblia, que parecía estar en desacuerdo con sus ideas sobre la justificación. Discutiremos las declaraciones contradictorias de Lutero sobre las Escrituras en un capítulo posterior. Después de los debates de Leipzig, el doctor Eck se dirigió a Roma para advertir al Papa León X del peligro que Lutero estaba convirtiendo para la Iglesia Católica en Alemania. En 1520 se emitió una bula papal condenando a Lutero y 41 de sus proposiciones. Él mismo iba a ser excomulgado si no se retractaba dentro de los 60 días. Alzog, página 203.
Debido a la popularidad de Lutero, tanto entre la gente común como entre la nobleza, la bula papal fue recibida con abierta repugnancia en Alemania. Muchos declararon que no era necesario obedecerla y el protector de Lutero, Federico el Sabio, negó abiertamente la obediencia a la bula. Así que Lutero dio el paso inaudito de quemar públicamente la bula papal en presencia de sus compañeros monjes, los estudiantes y los ciudadanos de Wittenberg. Hauser, página 27. Este audaz paso de romper por completo con Roma atrajo la atención de toda la nación alemana hacia la causa de Lutero. Rápidamente encontró apoyo político en la disposición amistosa del elector y de los juristas que tenían una queja de larga data sobre la interferencia de los tribunales eclesiásticos en los asuntos civiles. También encontró aliados listos en los eruditos humanistas que estaban llenos de fervor nacionalista y estaban listos para vengar las indignidades sufridas por Alemania bajo el gobierno italiano y papal. Estaban listos para escribir con invectivas y sátiras y también para usar sus espadas. Fischer, The Reformation, página 102. Poco después de estos acontecimientos, Lutero hizo un llamamiento político a la nobleza alemana para obtener su apoyo. Su desafío al glorioso pueblo teutónico que nació para ser amos tuvo un efecto electrizante en muchos de los nobles y príncipes alemanes. Pero era puramente político y este mismo tipo de apelación ha sido utilizada más recientemente con éxito por los generales y dictadores alemanes. Lutero instó: pobres alemanes que somos, hemos sido engañados. Nacimos para ser amos y nos hemos visto obligados a inclinar la cabeza bajo el yugo de nuestros tiranos y a convertirnos en esclavos. Nombre, título, signos externos de realeza, poseemos todo esto. La fuerza, el poder, el derecho, la libertad, todo esto ha pasado a los papas, que nos los ha robado. Ellos obtienen el grano, nosotros obtenemos la cáscara. Es hora de que el glorioso pueblo teutónico deje de ser el títere del romano pontífice. Bettenson, Documentos de la Iglesia Cristiana, página 278. A partir de aquí, quedó para Lutero y sus seguidores intentar fundar un nuevo sistema religioso, abrazando las doctrinas que fluían de la pluma activa de Lutero. En capítulos futuros veremos si el sistema de Lutero constituyó un retorno a la fe, la doctrina y la práctica de Cristo y la Iglesia apostólica.